Mi papá fue ayudante maquinista, llegó hasta ayudante de primera. Él manejaba el rápido, anduvo en los Andes, Mendoza, anduvo al sur, al norte. ¿Qué significa ser ayudante de maquinista? A ver, la máquina trabajaba con dos personas. Yeah. El maquinista era el que tenía cargo y el ayudante era el que iba supliendo. Yeah. Mi papá trabajó en la máquina carbón, o sea, él era el que le echaba el carbón a la máquina para que el otro manejara. Yeah. Estamos hablando de muchos años atrás. Cuando a mi papá lo trasladaban no nos teníamos que cambiar. Andábamos como los gitanos, este trabajo era así. Ah, lo trasladaban. Era como el marino, que al marino lo mandan a diferentes ciudades y se va con toda su familia. El ferroviario era igual. Yeah. Mi papá le toca, nosotros vivimos en Linares, vivimos en los Andes, vivimos en Calera. Después ya nos vinimos a vivir acá a Valparaíso. Nosotros éramos de Yayay inicialmente, no de acá. Viento. Sí, yo nací allá. Y después en los traslados, de mi papá logramos quedarnos acá en Valparaíso. ¿Cuáles eran las condiciones laborales bajo las cuales desempeñaba? En ese tiempo eran muy precarias, muy precarias. Yo puedo decir con orgullo que mi generación que entramos, empezamos a observar algunas condiciones laborales que no eran adecuadas. No había un lugar para tomar desayuno, u 11 en la tarde. La famosa choca ferroviaria, que consistía un tarro con un alambre, tarro de eso, y en un caldero, que había un caldero siempre ahí se hacía hervir el agua. Eso después se terminó, se exigió hacer depósitos para tener agua hervida ya para todo el mundo, una llave, se fue cambiando. Se crearon refugios para el personal, donde pudiera alimentarse bajo techo y todo. Así que los cambios que promovimos fueron en mejores condiciones sociales. Los problemas reivindicativos eran muy importantes porque el trabajo era muy significado. Incluso habían jornadas legales de 12 horas, hasta hace muy poco, los años 68 por ahí, recién se vino a eliminar las jornadas de tan largo, eran 8, incluso las máquinas de maniobra tenían 8 horas, pero los trenes de carga y pasajeros tenían 12 como límite de jornada, y después de 12 horas tenían, digamos, incentivo extraordinario. Después se cambió, así que después de 8 horas los maquinistas empezaron a ganar no extraordinario, sino kilometraje extraordinario, porque a los trenes de línea, carga y pasajeros, se les pagaba un incentivo por kilómetros recorridos, que eran centavos, pero sí, había que se sumaban con el tiempo, y después el tiempo extraordinario se transformó en kilometraje extraordinario, que fueron mejorando y los viáticos. Pero por lo general, todo lo que era relacionado con enfermedades mismas, que es muy importante esto, la empresa de los ferrocarriles, que en el año 35, 34, no recuerdo bien la fecha, creó el servicio sanitario de la empresa de los ferrocarriles del Estado. Lo creó y además hizo un hospital aquí en Valparaíso, que fue el hospital ferroviario, que se está perdiendo en estos momentos, eso hay que hacerlo presente. Se está perdiendo, es un lunar dentro del Cerro Barón y dentro de Valparaíso. Valparaíso necesita muchos hospitales, en estos momentos el hospital ferroviario se está perdiendo. Tenía todos los elementos que un hospital requiere, y en estos momentos está ahí sin que nadie se interese. Teníamos derecho todos los trabajadores, cualquier trabajador que se asientara o que estuviera enfermo, pedía un horario especial y había una cantidad de muy buenos doctores que lo atendían. Se compraba un bono especial, a ver, al precio de ahora costaría 2.000 pesos. Y había una atención excelente. Era como lo que ahora es la SHIP, especialista en problemas profesionales, de accidentes de trabajo. Pero también se atendían por otro tipo de enfermedades. Por supuesto, había de todo, sí, era una clínica muy completa. Yo no entiendo cómo le enajenaron. No, me gustaría saber.
Habían dos, se puede decir tres, mejor dicho, bien nombrados. Estas tres instituciones formaron una sola, que fue la Federación Industrial Ferroviaria, que funcionó siempre en Santiago y estaba compuesta por los dirigentes de cada institución. La Unión de Obreros y todos tenían su directiva y permanentemente estaba en contacto con los jefes, con los ingenieros jefes, que eran los que comandaban acá todo el sector. Y siempre permanentemente se estaba planteando necesidades de los trabajadores en el sentido de mejorar sus condiciones de trabajo. Eso era permanente. La empresa realmente se preocupaba también de satisfacer estas necesidades, ¿no? Y por lo general siempre hubieron muy buenas relaciones entre los trabajadores, los dirigentes con la empresa. Por lo general siempre se llegaba a una buena solución. No existía el término sindicatos en las empresas estatales o públicas, por ley, no podían formar sindicatos en esa fecha. Y se formó mutuales, que tienen la primera mutual de maquinistas se creó en Santiago, la Santiago Watt, que después se formó una federación nacional. Teníamos seccionales, sucursales, en Coquimbo, Barón, San Eugenio, Santiago, Concepción, Temuco. Esas eran las grandes, eran 5 seccionales. Y a través de ellos se hacían las luchas sindicales y todos los mejoramientos. Había mucha unidad cuando la lucha era por esas cosas positivas para todos. Mejores condiciones de trabajo. Siempre luchamos por mejores condiciones de trabajo. Hubieron huelgas muy importantes, así, porque siempre se producen estos problemas. Pero esas huelgas fueron después y se fueron solucionando porque se llegaban a buenos acuerdos. Y por lo general siempre entonces los trabajadores eran los que eran más favorecidos en este sentido. En el año 61 hicimos una huelga de 29 días a Alessandri. Se está viendo varias situaciones especiales, especialmente en la parte laboral y también en la parte económica. Fue solucionado toda la parte laboral y la parte económica también, pero no en la parte que los trabajadores necesitaban, pero se logró definitivamente llegar a un acuerdo que fue votado incluso por toda la gente ya en realidad ya estaba con mucho tiempo ya en paro, estaban sin sueldo la gran mayoría, tuvieron que desistir y aceptar lo que la empresa le propuso en ese momento. Yo pertenecía a Subestación Eléctrica, Departamento de Ingeniería. Había sido dirigente del comienzo de que ingresé a la empresa. Al poco tiempo, lo primero que organizamos fue una cooperativa habitacional de los ferroviarios con el fin de ocupar terrenos, porque Ferrocarriles tenía muchos terrenos. Después organicé un club de andinismo que a la larga se formó en una asociación de montaña, y así fui participando también en la parte laboral y fui presidente del comité de producción del Departamento de Ingeniería. Ese fue el tope y ahí salí. Todos los ferroviarios pertenecíamos a la caja de previsión de los ferroviarios del Estado, caja de retiro y previsión social de los ferroviarios del Estado. Todos pertenecíamos, se nos descontaba un porcentaje en este momento creo que era el 10%, no estoy seguro, un 10% se lo descontaba todos los meses para los efectos que significaban cuando uno saliera jubilado,
el desahucio que se le pagaba un mes por cada año de servicio. La gente, por lo general, todos, al cumplir 30 años de servicio, jubilaban. Habían otros que, por diversas razones, no podían hacerlo porque dentro de la misma empresa había un sistema también disciplinario. Y muchas veces sucedía que había gente que, por razones disciplinarias, era sancionado, entonces quedaba sin trabajo, entonces no tenían derecho a jubilación si no habían cumplido como mínimo 14 años de servicio. Funcionaban, sobre todo la caja de ferrocarriles, funcionaban con el sistema de representación de los trabajadores, esencialmente, los cuales eran elegidos a través de sus diferentes instituciones que hay ferroviarias, porque en ferrocarriles existen transporte, ingeniería y diferentes especialidades. Cada cual elegía entonces su dirigente que iban a pertenecer a la caja de los ferroviarios. En ese tiempo teníamos, ¿no verdad?, el seguro obrero todavía, que tomaba a todos los trabajadores de menor rango, y los empleados también pertenecían a la Federación de Empleados, que algunos pertenecían a otras esferas más altas. Pero generalmente el gobierno coloca su función y el trabajador coloca su parte hasta el 80, 81, que empezaron con la AFP.